Página 32. La variación proporcional se puede representar como una función que relaciona dos magnitudes con su cociente llamado constante de proporcionalidad. Luego dice, es la relación entre dos variables, aquella que puede cambiar de valor asignando las literales x y y. Esa sería la función. Siguiente ejercicio. En el Ciber A, la renta de una computadora es de 5 pesos por hora, mientras que en el Ciber B, la renta de una computadora es de 3 pesos más el costo de uso por hora de 5 pesos. Revisa las tablas y gráficas a partir de estos. Tenemos la tabla del Ciber A. Si no hay tiempo, no se cobra dinero, es lógico. Y se cumple lo que les dije antes. Cuando pasa por el 0,0, por el origen, es una relación o función de proporcionalidad directa. Si usas una hora por 5 te da 5, 2 horas por 5 te da 10, 3 horas por 5 te da 15. Ahí va la lógica, ¿verdad? Se cumple ahí. En el Ciber B, si no hay tiempo o si todavía no se llega a una hora, ya te cobran por usar la máquina 3 pesos. Cuando lleves una hora, son 3 pesos de base más 5 pesos de la hora, 8. Cuando lleves 2 horas, son 3 pesos de base más 5 por 2, 10, 13. Con 3 horas, 3 horas de base más 5 por 3, 15. 15 y 3, 18. Ahí va. Es lo que te decía. Cuando ya influye una suma, una multiplicación, lo que sea, a la tabla, a la relación de valores, ahí ya no va a pasar por el cero, ¿sí? Ahí ya no va a haber una situación de 0 con 0. Ya hay un factor ahí que influye. Entonces ya no se identifica como relación de proporcionalidad. Digamos así a simple vista, ¿no? Para que tú sepas, ok, mira, pasa por el 0,0, es proporción directa. Y te podrías ahorrar todo ese trabajo, ¿no? De haber checando uno por uno. Te preguntan, ¿cuál tabla corresponde a una proporcionalidad directa? El sí verá, ¿sí? Este de acá. ¿Cuál tabla corresponde a una variación lineal? Ya sería esta, porque ya hubo una variación aquí, ¿sí? Este 3 que ya influyó. Luego relaciona con una línea la característica con el concepto. Es una gráfica, en una gráfica la línea que la define siempre iniciará en el origen, es decir, partirá del cero. Esa es una proporcionalidad directa, como lo hemos visto antes y aquí también. Y pues ya por descartación, esta es variación lineal. En una gráfica, la línea que la define siempre iniciará con un valor diferente de cero. Es variación lineal, como fue acá. No partió del cero, sino de más arriba. Página 33. En el laboratorio de física de la escuela de Juan, unos alumnos colgaron balines de un resorte. Observaron que al variar la cantidad de balines sostenidos por el resorte, cambiaba la longitud de este. Y tenemos la tabla con la cantidad de balines y la longitud del resorte. Tenemos que por 2,5 centímetros había dos balines, entonces hay que sacar la relación de proporción que hay ahí. Podemos tomar los 2,5 entre 2 y nos da 1,25. Es decir, que por cada balín está estirándose 1,25 centímetros el resorte. Así que por 0 va a haber 0. Por 4 sería por 1,25, nos da 5. Por 6 por 1,25 nos da 7,5. Por 8 por 1,25 nos da 10. Por 10 por 1,25 nos da 12,5. Y ahí está, esos son los valores de cada punto que viene aquí, F, G hasta la K, con sus valores. Y luego tenemos la gráfica con la longitud del resorte que llega hasta 5 centímetros. Acá creo que llegamos a 12,5. Y la cantidad de balines hasta 10. Si llegamos allá hasta 10. Nos preguntan qué tipo de línea se forma, recta o curva. Es una recta que pasó por el cero, por lo tanto es de proporción directa. Preguntan cuánto se alarga el resorte cuando se agrega un balín a la bolsa. Fue la relación de proporción que sacamos de 1,25 centímetros. Página 34, tenemos unas frases por completar. Dice, una expresión algebraica de la forma sería y es igual a kx. Representa una variación lineal proporcional e indica que para calcular los valores de y se debe multiplicar la razón de cambio a por los valores de x. Bueno, aquí yo le puse K por X, pero aquí nos manejan A, entonces quizá podríamos ponerle AX. No sé si recuerdan, esto aplica para la variación lineal proporcional, donde pasa por el origen. Sí, porque nada más tenemos un valor de X y se le multiplica por una cantidad, ¿ok? Que en este caso sería la A, y ya obtenemos su doble, su triple, cuádruple, etcétera, ¿ok? Entonces aquí posiblemente sí le podríamos manejar la A para que quede parejo con esto. Pero normalmente si tú buscas en un libro te aparecerá esto. Esta definición coincidiría con esto.
Acá también A debería estar aquí, pero te digo, normalmente en un libro te va a manejar esto. Dice, una expresión algebraica de la forma y es igual a x más b representa una variación lineal no proporcional e indica que para calcular los valores de y se debe multiplicar la razón de cambio a, sí, o sea, este por los valores de x, lo que dice aquí, a por x, que yo le puse m, y sumar el valor de b al producto, ¿ok? Sí, la variación lineal no proporcional es así. Se toma un valor, se le multiplica por el valor de x y se le suma otro valor, ¿ok? Como vimos en los del ciber. Esta sería la fórmula del ciber, el a, ¿verdad? Que tenía la proporción bien, y este sería el que no tiene la proporción. Así de simple, ¿ok? Luego dice, a la razón de cambio también se le llama pendiente de la recta. Aquí no estoy muy seguro, esto sí lo investigué y me apareció así. Luego dice, dicha razón de cambio indica cómo cambia una variable en función del cambio de la otra. Es decir, que aquí tendremos la inclinación en este caso, ¿ok? La cual podría ser más pronunciada, no sé, más elevada, más pequeña, ¿no? Pero la verdad no estoy muy seguro. Luego aquí sería la ordenada al origen representada por b, definida como el valor de la ordenada donde la recta interseca al eje vertical. Esto es el valor de y cuando x es igual a 0. Siguiente ejercicio. Tres amigos viajan con sus familias en una autopista. Jorge viaja a una rapidez constante de 80 kilómetros por hora. Gustavo lo hace a 100 kilómetros por hora y Pedro se desplaza a 60 kilómetros por hora. Identifica en el plano el color de la recta que representa el recorrido de cada uno de los amigos. Bueno, para Jorge, que va a 80 kilómetros por hora, aquí tenemos el tiempo en horas, entonces en una hora debe conectar con 80. Vamos a buscar quién está con el 80 por aquí y sería de color rojo, ¿ok? Aquí, 1,80, ahí está Jorge en color rojo. Gustavo, él va a 100 kilómetros por hora. Entonces, en una hora buscamos el que coincida con 100. Ese estaría por aquí, 1 con 100, ahí. Y luego Pedro, que va a 60, pues ya por descartación en el 1 con 60, ahí lo debemos de encontrar. De hecho, aquí está más fácil, está más separado en azul, ahí. Luego dice, localicen los puntos de las rectas que tienen ordenada 120. La ordenada es la Y, ¿ok? Entonces vamos a buscar aquí en Y, en 120, aquí. Para empezar vamos a fijarnos ahí y luego vamos a ver qué más dice. ¿Cuánto tiempo tarda Jorge en recorrer 120 kilómetros? Jorge está en rojo, entonces vamos a ver la línea roja aquí. ¿Cuánto tiempo tarda estos 120 kilómetros en tiempo hacia acá? ¿Cuánto tarda? 1,5, ¿verdad? Porque aquí está 1, aquí la mitad, 1,5, acá 2. Entonces tarda una hora y media o 1,5 horas. ¿De qué otro modo se puede saber? Porque en una hora él va a 80 kilómetros, lo sabemos. En media hora, que es la mitad de una hora, su correspondiente serían 40 kilómetros, mitad de 80 kilómetros. Si sumamos para llegar a 120 kilómetros, 80 más 40, nos da esos 120 y nos da también una hora y media, comprobando lo que ya vimos aquí, ¿ok? Luego, ¿cuánto tarda Pedro en recorrer esa distancia? Otra vez aquí en 120, pero Pedro está en azul, aquí, 120, a él le toma 2 horas. Ok, aquí están 2 horas porque él va a 60 kilómetros por hora. Él aquí tiene en una hora 60 kilómetros. El doble de 60, ¿cuánto es? 120 kilómetros. ¿Y cuánto es el doble de una hora? 2 horas. ¿Ok? Ahí coincide también. 120 kilómetros con 2 horas. Doble y doble, digamos, ¿verdad? Luego, localicen los puntos de las rectas que tienen abscisa 1,5. La abscisa es la X, aquí, acostado. En 1,5, aquí buscamos, a ver qué nos va a decir. ¿Cuántos kilómetros recorre cada uno de los amigos en una hora y media? Ok, aquí, hacia arriba. A ver cuántos kilómetros ha recorrido cada quien. Tenemos que ver dónde intersecta. La línea azul, que es de Pedro, él lleva 90 kilómetros. Aquí lo vemos, ¿verdad? Son los kilómetros. Y ahí en 1,5 de azul, ahí va 90 kilómetros. Luego de rojo acá es Jorge. Él llevaría 120 kilómetros. Aquí está, 120 kilómetros ahí. Y finalmente de verde, Gustavo, serían como 150. Sí, porque acá ya sería 160. Así quedaría. Jorge en rojo 120, Gustavo en verde 150, Pedro en azul 90 kilómetros. Ahí están los valores, ¿ok? Ahora vamos a la página siguiente.